Ok, habíamos visto para bueno, estuvimos viendo un algoritmo que en realidad es bien complejo estudiarlo a mano, ¿sí? Que era el algoritmo que me listaba todas las posibles permutaciones de los números desde 1 hasta n, ¿sí? Ahí hablamos de lo que era ¿cómo se llama esto? El orden lexicográfico de los números, o sea, de los resultados, que en el fondo fue muy similar a lo que había mencionado antes de cuando ordenábamos todos los vectores de n variables y que en cada variable van los números desde el 1 hasta el n, ¿sí? Que en el fondo para obtener las permutaciones, primero lo que podíamos hacer era listar todo eso y después chequear cuáles de esos eran permutaciones válidas, ¿sí? Que básicamente significaba que no tuvieran números repetidos entre medio. Pero eso tomaba mucho tiempo, ¿sí? Pero la gracia que tenía eso es que era óptimo en el siguiente sentido, que finalmente yo partía con el vector que tenía puros 1, después reemplazaba el último 1 por un 2, después ese 2 por un 3, y así hasta n, y cuando terminaba ahí, volvía a poner ese como 1, y el 1 que estaba a la izquierda lo aumentaba a 2, ¿sí? Y después seguía aumentando la última desde 1 hasta n, después cambiaba el 2 por el 3, y aumentaba el último desde 1 hasta n, y así. Entonces estaba en un cierto orden, ¿sí? Que eso es un orden lexicográfico que lo definimos también. Y dimos un algoritmo que hacía lo mismo para las permutaciones, ¿sí? Lo hacía de una forma distinta, que en el fondo era partir con la permutación, la primera permutación que uno conoce, ¿sí? Que es simplemente escribir los números del 1 al 6 ordenado, o sea, del 1 al n ordenado, y después ir modificando esa permutación de manera tal que obtengo todas las permutaciones posibles también en un orden lexicográfico, ¿sí? De todas formas, el algoritmo que se obtenía para la resolución de este problema, que era este de perforar una placa de circuito, igual terminaba siendo un algoritmo muy costoso en tiempo, ¿sí? Era un algoritmo que terminaba tomando un tiempo del orden de n cuadrado por n factorial, ¿sí? Que eso en términos computacionales eh, no sirve para nada, ¿sí? Pero se puede hacer un poquito mejor y podía llegarse hasta algo que era n por n factorial, ¿sí? Y de hecho, eso lo vamos a ver en la ayudantía, ¿sí? Descargué MATLAB, empecé a programar esta cuestión y de hecho la empecé a programar como se me ocurrió a mí, ¿sí? Cómo poder hacerlo. Y les voy a mostrar que efectivamente a lo que llegué después de hacer unas cuantas ejecuciones, que fue calcular las permutaciones de los números, de tener un conjunto con un número, solamente el uno, y ver todas sus permutaciones posibles, que es solamente una, y tener el listado de números del 1 al 10 y permutarlo. Calculé la cantidad de pasos que se ejecutaban en el computador finalmente, y después lo grafiqué. En realidad grafiqué esa cantidad de pasos dividido por n factorial, porque yo sabía que al final el n factorial iba a estar solamente por el efecto de que estoy calculando las n factorial permutaciones, ¿sí? Y ahí vamos a ver que en realidad da una cuestión que es como una recta, ¿sí? Así que en realidad el tiempo de ejecución era del orden de n por n factorial, ¿sí? Y les voy a mostrar el código, vamos a estudiarlo un poco y vamos a ver cómo van saliendo las salidas del programa. Ahora, en cuanto al tiempo de ejecución, claro, ¿por qué no hice más muestreo? Porque en realidad ya cuando trataba de ordenar 11 o 12 números, encontrar las permutaciones de los números del 1 al 12, por ejemplo, dejé el programa corriendo y estuvo 10 minutos y no terminaba. Sí, o sea, ahí ya el tiempo de ejecución empieza a crecer de una manera ridícula, ¿sí? Empieza a crecer como n factorial. Entonces ya llegar a ese punto, yo igual dentro de todo tengo un buen computador, pero no daba como para poder calcularlo, ¿sí? Ahora, habíamos hablado de esta notación que finalmente habíamos dicho que una función que está definida de los naturales a valores reales positivos es O de G, donde G es otra función que va de los naturales a los reales también. Si existen constantes alfa y beta mayores que 0, tales que f de n es menor o igual a alfa por g de n más beta.
¿sí? Entonces, claro, el crecimiento de la función f está controlada por el crecimiento, el crecimiento de f está controlado por el crecimiento de la función g, ¿sí? Entonces, si además f es O de G, que esta es la notación, ¿sí? Eso significa la igualdad, es decir, que se tiene esa desigualdad arriba para algún par de constantes. Y G es a su vez O de F, entonces decíamos que F es teta de G. O equivalentemente, G es teta de F, ¿sí? Porque en este caso esa igualdad es simétrica, la anterior no, ¿sí? Cuando hablo de que F es O de G, no necesariamente G va a ser O de F, ¿sí? Finalmente, el decir que F es teta de G, lo que estoy diciendo es que el crecimiento está acotado por debajo y por encima por el crecimiento de G, ¿sí? El crecimiento de F está acotado por arriba y por debajo, claro, por el crecimiento de G, ¿sí? Eso no pasa siempre, ¿sí? Por ejemplo, la función que a n le asigna n es O de n cuadrado, ¿sí? Que es acotada por arriba, pero no hay forma de acotar n por alguna ponderación de n cuadrado por debajo, por alguna ponderación positiva, ¿sí? Entonces, eso muestra que en realidad esa cosa en general no es simétrica, ¿sí? Entonces, eh, creo que con esta definición habíamos quedado. Si A es un algoritmo con entrada X en X, ¿sí? Donde X, el X mayúscula va a ser mi conjunto válido de entradas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la perforación de una placa, el X mayúscula va a ser R2, ¿sí? Van a ser todos los puntos del plano. Eso va a ser una entrada válida, ¿sí? Bueno, en realidad va a ser bueno, no es R2, sino que es R2 a la N, ¿sí? Para algún N. O sea, son N puntos de R2, y que voy a pedir que no se repitan, porque si no, no tiene sentido, ¿sí? Pero finalmente a eso me refiero con el conjunto de entradas válidas. Entonces, decimos que A corre en tiempo F, perdón, O de F para alguna función F que va de n a valores reales. Si A termina, en el sentido que me entrega un resultado en un tiempo de a lo más alfa por F de el tamaño de X. Para todo X en X, ¿sí? Y aquí, claro, nosotros siempre nos va a interesar estudiar el tiempo del peor caso, ¿sí? Por eso decimos ahí, termina a lo más en eso, ¿sí? Para cualquiera. Entonces vamos a buscar esa cota superior, esa función que sea una cota superior, independiente del X que yo ponga, ¿sí? Por ejemplo, podrían haber problemas, no sé, en este mismo problema de perforar la placa, no es lo mismo, por ejemplo, si tomo 5 puntos del plano y no sé, por ejemplo, si los pongo los 5 puntos así, ahí es más o menos claro que en realidad lo óptimo va a ser partir el de más a la izquierda y avanzar uno a uno y llegar hasta el de la derecha. O sea, no hay mucho que discutir ahí. Pero si tomo la misma placa y pongo los puntos de esta forma, ahí ya no es tan claro cuál es el camino que tengo que seguir, ¿sí? Pero de todas formas, fíjense que el tamaño de la entrada
Entonces voy a ponerle acá como por ejemplo el tamaño de la entrada, que esto tiene que ver con codificaciones, que vamos a entrar un poquito más en detalle también ahora. Esto va a ser tamaño de X1, tamaño de X2. Podrían hasta ser iguales, ¿sí? Si es que pongo estas cosas de la buena forma. Pero el algoritmo acá, en el primer caso, el algoritmo puede ser muy rápido y acá puede ser muy lento, ¿sí? Estoy pensando en un algoritmo modificado, ¿sí? Estoy suponiendo, por ejemplo, que para este problema existe un algoritmo que es eficiente en el sentido que se puede calcular en un tiempo acotado, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo podría hacerlo? Supongamos, por ejemplo, que no estoy en el problema general de tomar una cantidad arbitraria de puntos que tengo que ordenar en la placa, sino que voy a hacer un algoritmo especial que sea para a lo más 10 puntos en el plano, ¿sí? Eventualmente para ese caso, yo podría desarrollar un algoritmo que sea eficiente, ¿sí? Porque son menos cosas las que tengo que ordenar y que sé que nunca voy a pasar ese límite. Así que es algo bastante práctico, ¿sí? Eh, entonces, por ejemplo, a ver cómo podría hacerlo. Una forma, eh, si quiero trabajar con ordenar 5 puntos sabiendo que tengo un algoritmo que funciona para alomates, ese algoritmo lo que podría hacer es simplemente tomar todas las permutaciones posibles de números del 1 al 10, ¿sí? Y después tomar de cada una de esas permutaciones, tomar las subpermutaciones que tienen los números del 1 al 5 nomás, ¿sí? Y ahí voy a rescatar todas las permutaciones posibles de números del 1 al 5, repetidas muchas veces, pero si se fijan, eso va a ser como constante, va a ser un tiempo fijo, porque siempre voy a estar calculando las permutaciones de números del 1 al 10, ¿sí? Entonces, cuando me pongo esa cota, ya cambio el tiempo de ejecución, como que voy a tener una constante que quizá va a ser muy grande, pero esa la voy a estar añadiendo al resto del procedimiento, ¿sí? Que va a ser una cuestión más rápida, que va a ser del orden de n o n cuadrado, ¿sí? Entonces, claro, acá como por la estructura del orden que estoy poniendo en las placas, puede ser que el mismo algoritmo funcione muy rápido en un caso y muy lento en el otro. Y a nosotros lo que nos va a interesar es justamente eso, el caso el tiempo del peor caso posible, ¿sí? Y eso es básicamente ir leyendo el algoritmo y ser pesimista en todos los casos, ¿sí? Onda, suponer que en todos los casos voy a hacer la cantidad máxima de pasos posible, ¿sí? Y eso nos va a entregar la solución finalmente. Ahora, muchas veces nosotros vamos a ocupar de manera, no vamos a hacer mucha distinción entre ver el tiempo de ejecución usando el tamaño del input o simplemente contar la cantidad de pasos realizados. ¿Por qué? Porque finalmente vamos a ver más adelante cuando estudiemos lo que son las máquinas de Turing, vamos a ver que si yo ocupo lo que llamamos un alfabeto, ¿sí? Que en el fondo un conjunto de símbolos que el algoritmo va a poder manejar o que un cierto computador va a poder manejar, yo podría tener un alfabeto con 300 símbolos, ¿sí? Que con eso nos basta y sobra para ocupar todos los símbolos que nos entrega un teclado, ¿sí? Yo podría anotar todos los dígitos, todas las letras y hasta agregarle símbolos raros entre medio, ¿sí? Y voy a poder desarrollar un algoritmo que trabaje usando esos caracteres, ¿sí? Pero después yo digo, bueno, a mí me gustaría ya trabajarlo más como en el mundo real, como funcionan los computadores, que es solo con ceros y unos. Entonces a mí me gustaría codificar cada uno de estos símbolos que tengo en mi alfabeto y traducirlo a un set de cosas que se escriben codificadas en ceros y unos, ¿sí? Obviamente, como voy a estar usando dos símbolos para codificar, una cantidad de 200 símbolos, por ejemplo, eh, cuando yo escribo un input, por ejemplo, la palabra hola, escribirla en binario va a ser una cuestión bastante más larga, ¿sí? Va a aumentar su tamaño de manera tremenda, ¿sí? Pero vamos a ver que en la teoría de las máquinas de Turing resulta que pasar de una codificación a otra se puede hacer en tiempo polinomial, ¿sí? Entonces en realidad como que no estoy cambiando mucho el tiempo de ejecución del algoritmo, ¿sí? Lo estoy cambiando en una cosa que lo puedo realizar,
¿sí? Entonces, muchas veces vamos a ocupar indistintamente la cantidad de pasos que realiza el algoritmo, o bien comparar con el tamaño de la entrada, ¿sí? Va a ser más o menos lo mismo, van a estar relacionados de una forma polinomial. Entonces, definición que tiene que ver justamente con eso. Eh, decimos que un algoritmo A corre en tiempo polinomial si existe un entero K, bueno, un natural K, de hecho, tal que A termina en tiempo O de n a la K para cualquier entrada, y ojo acá, de tamaño n, ¿sí? O sea, el largo que podría estar codificado de una forma u otra, ¿sí? De igual forma, diremos que A corre en tiempo polinomial fuerte, si existe un K natural, tal que A termina en tiempo, hasta ahora va siendo exactamente lo mismo, en tiempo O de n a la K, pero aquí es donde cambia. Para cualquier entrada, para cualquier entrada que consista de n números. ¿Sí? Aquí es un poco distinto. Por ejemplo, eh, vimos que, por ejemplo, el algoritmo este de listar las permutaciones, bueno, no corre en tiempo polinomial fuerte, pero corre en tiempo fuerte, podría decirlo de esa forma, ¿sí? En tiempo n cuadrado por n factorial fuertemente, porque ese n que tomamos ahí no era el tamaño de la entrada, ¿sí? Sino que era la cantidad de números que puse, ¿sí? Pero como les decía, finalmente después en la práctica vamos a ocupar estos dos conceptos de manera un poquito eh, sin distinción, ¿sí? Ahora, por lo general cuando vamos a trabajar con algoritmos vamos a pensar que las entradas, cuando son números, van a ser números racionales, ¿sí? Porque obviamente a un computador no le podemos entregar un número irracional, ¿sí? Una cantidad infinita de decimales que no tienen ningún patrón, entonces esa cuestión es imposible codificarla de ninguna manera, ¿sí? Pero los números racionales sí, porque podría ser, no sé, por ejemplo, un racional, no sé, el 0,3 periódico, ¿sí? Que así derechamente yo no se lo puedo entregar al computador, pero sí lo puedo codificar como un par 1 y 3, ¿sí? Entonces el computador lo va a interpretar, ese par 1, 3, lo va a interpretar como la fracción un tercio, y eso lo puede manejar, ¿sí? Entonces, eso es a lo más que vamos a llegar. Cuando hablemos de entradas que tengan números, vamos a trabajar con racionales, ¿sí? Y en la práctica en realidad da más o menos lo mismo, porque en las aplicaciones, si es que hay algo que, no sé, por ejemplo, en esta misma cosa de perforar un plano, ¿sí? Si tengo puntos que tienen coordenadas irracionales, bueno, en realidad digo, ok, voy a truncar ese número hasta el décimo decimal, por decir algo, y voy a trabajar con la fracción asociada a eso. Entonces, es posible hacerlo
sin tener grandes cambios después en los resultados, en la cosa física que vamos a generar, ¿sí? Que se supone que para eso es la aplicación del algoritmo, ¿sí? Ahora, hay otro concepto que tiene que ver con la calculabilidad de funciones. ¿Sí? Estos son puros conceptos que... Calculabilidad de funciones. Calculabilidad de funciones. Sí, que en principio uno podría pensar, bueno, yo tengo una función cualquiera y quiero programarla en el computador de cierta forma, de manera que yo le entrego una variable y me entregue el resultado, ¿sí? Si lo pienso, eso tiene que ser mediante un algoritmo, ¿sí? Tiene que haber algún algoritmo por debajo que me calcule el valor de la función. Lamentablemente hay funciones que no son calculables, ¿sí? Al menos no en tiempo polinomial. Por ejemplo, si yo generara el siguiente algoritmo, de hecho no estoy seguro, creo que la función exponencial sí es calculable, no creo que no. No estoy seguro, tendría que chequearlo. Vamos a ver ejemplos también, yo creo que la próxima semana vamos a ver ejemplos de funciones calculables y no calculables. Pero, por ejemplo, un algoritmo que se me ocurriría a mí sería, bueno, yo sé, en papel yo puedo anotar la expansión decimal, perdón, la expansión en serie de la función exponencial, ¿sí? Entonces yo podría programarlo, ¿sí? Decir, bueno, voy a calcular la función exponencial, no sé, la exponencial de 10 ocupando esa serie. Y ahí es donde tengo el problema, pues, es una serie, es una suma infinita. El computador no puede trabajar con eso. ¿Sí? Si lo pusiese en un algoritmo y le dijera suma desde aquí hasta el infinito estas cosas de acá, claramente eso no va a terminar nunca. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si yo le entrego un polinomio y quiero que me lo calcule, eso sí lo puedo hacer, ¿sí? Porque finalmente va a ser calcular algunas potencias, después calcular algunas sumas y entregar el resultado. Y eso el computador sí lo puede hacer. ¿Sí? Lo va a hacer en tiempo finito, de hecho lo va a hacer en tiempo polinomial, ¿sí? Porque va a ser mirar el grado. Por ejemplo, si mi función a calcular es un polinomio de grado 5. Yo sé que el número que le voy a entregar al computador para que después me calcule el valor del polinomio, eh, va a tener que hacer los siguientes productos. Va a tener que poner el valor de x, el de x cuadrado, x cubo, x cuarta, x quinta. ¿Sí? Entonces, igual voy a tener que calcular el valor de x a la quinta en algún momento. Y para hacer eso, voy a tener que hacer 4 operaciones. En el fondo, ir tomando las potencias. ¿Sí? Hacer las multiplicaciones sucesivas. Pero a medida que las voy calculando, bueno, también voy a ir almacenando en alguna parte los valores de x cuadrado, x cubo y x a la cuarta, porque también los voy a necesitar. Entonces, a lo más voy a hacer 5 operaciones ahí. ¿Sí? Y después de eso, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a multiplicarlos ¿cómo se llama? Por los coeficientes. Listo, eso lo voy a tener que hacer para otro numerito más, ¿sí? 5 veces más, 6 veces más, porque hay un número aparte y después hacer las sumas, que son 5 sumas más. Entonces, si se fijan, eso es hasta incluso es un tiempo constante, ¿sí? Y que no va a depender del tamaño de la entrada, porque las operaciones básicas, como habíamos dicho en los computadores, se asume que se hacen en un tiempo constante, porque es una operación de procesador, ¿sí? Entonces, definición, sea G una función definida de algún conjunto X a valores en un conjunto Y, diremos que G es calculable en tiempo polinomial y que incluso podríamos decir solamente calculable, porque cuando algo ya, si no es calculable en tiempo polinomial, básicamente uno dice que no es calculable, porque en la práctica no se va a poder hacer en un computador. Es calculable en tiempo polinomial si se cumple lo siguiente. Si existe un algoritmo A tal que
en cada entrada X que pertenezca a X, A retorna en tiempo polinomial G de X. ¿Sí? Y acá hay un nuevo concepto que es el de retornar un valor. ¿Sí? Que eso no cambia mucho, o sea, cuando hablamos de que el algoritmo termina o el algoritmo retorna un valor, es básicamente lo mismo. ¿Sí? Porque cuando decimos que el algoritmo termina es porque terminó exitosamente, o sea, cumplió el objetivo que se le pedía en un comienzo. ¿Sí? Eh, entonces eso va a ser el concepto de calculabilidad de funciones, ¿sí? Que vamos a ver algunos ejemplos. Pero les digo desde ahora que en realidad no hay, o sea, hay funciones que son calculables, así como hay otras que no lo son, ¿sí? Y eso lo vamos a estudiar más en detalle, vamos a ver algunos ejemplos la próxima semana, ¿sí? Pero lo que me quiero enfocar hoy día es en un último algoritmo que quiero que estudiemos ahora, que es un poquito más fácil de entender solamente escribiendo en lápiz y sin estar haciendo tanto listado de cosas para entender qué va haciendo el algoritmo, ¿sí? Y bueno, en realidad esta clase va a ser cortita, porque en realidad vamos a ver esto y vamos a terminarla, ¿ya? Veremos hoy entonces otro algoritmo eh, que lo voy a poner así entre comillas discreto, ¿sí? Que no va a ser como el otro problema que mencioné en la clase introductoria, que era este problema de asignación de tiempos, ¿sí? Que finalmente mis posibles soluciones se movían sobre un subconjunto de los números reales. Entonces, bueno, sobre Rn creo. Entonces era un continuo de valores posibles, ¿sí? No como en el caso de las permutaciones o del orden en que hay que poner estos puntos para poder perforar en la placa, que es una cantidad finita de opciones que teníamos, ¿sí? Vamos a ver acá otro algoritmo que es discreto y que es bien usado, es bastante usado y que en realidad si uno quisiera hacer un algoritmo hacia la primera, podría ser un algoritmo que sí funciona en un tiempo decente, pero se puede mejorar. Y eso es lo que vamos a ver ahora, que nos va a llevar a otro concepto que es bastante útil, sobre todo cuando uno trata de optimizar los tiempos de ejecución de un algoritmo. Entonces, nuestro problema es el siguiente. Entonces, como entrada, vamos a tener lo siguiente. Una lista de números A1 hasta AN. Sí, una cantidad finita de números reales. Sí, puede ser cualquiera, pueden ser 100 números, pueden ser 500, pueden ser 3, da lo mismo. Vamos a hacer un algoritmo que va a funcionar en cualquier caso. Y como salida, va a tener una permutación. Sí, y aquí uno podría pensar que quizá esto podría tomar mucho tiempo, ¿sí? Porque vamos a buscar una permutación, igual que en el caso anterior, de números de 1 a n a 1 a n, una permutación de los primeros n números naturales, tal que a en pi de i es menor o igual a en pi de i más 1 para todo i que esté entre 1 y n menos 1. En palabras simples, vamos a buscar una permutación. Vamos a buscar de qué manera reordenar estos números de manera de dejarlos ordenados de menor a mayor, ¿sí? Eso es lo que va a ser el algoritmo. Entonces pensemos opciones. Eh, Primera opción, ¿qué podría ser? Eh, Listar todas las permutaciones. Sí, esto lo voy a anotar, el algoritmo más ridículo, pero lo voy a anotar igual. Listar todas las permutaciones del conjunto del conjunto de números de 1 a n,
y probar cada una, retornando aquella que deje los números en el orden pedido. ¿Ya? Esto podría no parecer un algoritmo porque no estoy diciendo cómo hacer estas cosas, ¿sí? Pero en realidad sí lo estoy haciendo porque ya hablamos de un algoritmo que me permite listar todas las permutaciones posibles, ¿sí? Y después para probarlas, ¿cómo lo hago? Tomo una permutación y veo si es que A del primer término de esa permutación es menor o igual a A del segundo término de esa permutación. Si es que sí, continúo. Comparo A del segundo término con A del tercer término. Si es que sí, continúo. Si es que no, la rechazo, ¿sí? Y paso a la siguiente permutación, ¿sí? Y así puedo ir analizándola una por una. Eso se puede hacer, finalmente ir recorriendo el listado en el orden que me dice la permutación y chequear si es que están ordenados de menor a mayor o no. Pero, bueno, como mencionaba, la etapa de listar las permutaciones es de orden, en el mejor de los casos, que había una mejora del algoritmo que habíamos hablado, ¿sí? Voy a poner eso. Es de orden n por n factorial, ¿sí? Y esto lo voy a anotar en verde porque esto sí es bueno. Chequear que una permutación eh, es ordenada, lo voy a poner de esta forma, es ordenada, es de orden ODN. ¿Por qué es ODN? Porque finalmente lo que hago es, fijo una permutación y lo que hago es tomar mi listado de números y decir, ok, la permutación me manda primero el 1, el primer elemento que tengo que mirar, la permutación me va a decir es el 5, por ejemplo. Entonces pesco el 5 y el segundo elemento que tengo que mirar va a ser el 3. Tomo el 3. Comparo entre esos dos, esa una operación. ¿Sí? Listo. No, o sea, ¿funciona? Sí, ok. Entonces ahora tomo lo que me dice la permutación, tomo el segundo y el tercero, ¿sí? Que van a ser dos números de acá. Eh, los comparo, funciona, continúo, ¿sí? Entonces al final lo que voy a tener que hacer es recorrer lo que me diga la permutación desde 1 hasta n, ¿sí? O sea, voy a tener que recorrer el largo de esa permutación, ¿sí? Y eso es de orden n, ¿sí? Las comparaciones de dos números son constantes, ¿sí? Porque es una operación básica, comparar dos números, si es que uno es mayor o menor que el otro. Entonces, todo esto lo puedo hacer en un tiempo n, ¿sí? Que es la cantidad de números que estoy ordenando, ¿sí? El problema es lo que escribí en rojo, ¿sí? Que listar todas esas permutaciones es muy costoso. Entonces, ese lo vamos a descartar porque no es muy bueno que digamos. Va a servir para una cantidad pequeña de números que yo quiero ordenar. O sea, si quiero ordenar 5 números, ya eso va a funcionar. Que un computador te lo va a resolver en, no sé, unos 5 segundos, menos, incluso hasta un segundo. Pero, pero si ya tengo un listado de 100 números que quiero ordenar, esta cuestión, ese algoritmo lo voy a echar a correr y no va a parar nunca. O sea, al menos no en un tiempo cercano. ¿Sí? Se va a quedar ahí, no sé, quizá cuántos años trabajando. Entonces pensemos alguna otra forma un poquito más inteligente de ordenar estos números. Otra opción que tengo es lo siguiente. Yo podría partir con mi listado de números y mirar, comparo los dos primeros elementos que están ahí. Si es que el primero es menor o igual al segundo, los dejo igual. Si no, los intercambio. ¿Sí? Ahora paso y comparo el que ahora quedó como segundo, en caso de que lo haya cambiado, con el tercero. Si verifican la desigualdad, está bien, los dejo así. Si no, los intercambio. ¿Sí? Y así puedo seguir avanzando. Después de que termino, eso no me asegura que la lista va a estar ordenada. Va a estar un poquito más ordenada.
¿sí? Porque ¿qué pasa? Cuando intercambio el segundo con el tercero, podría ser que el que ahora quedó como segundo igual sea más chico que el primero. Entonces después eso los voy a tener que volver a intercambiar. ¿Ok? Entonces lo que puedo hacer es recorrer la lista haciendo estos intercambios hasta llegar hasta el final y después volver a repasarla. ¿Sí? Y después volver a repasarla otra vez más. ¿Sí? ¿Cuál es el peor caso? El peor caso, por ejemplo, si es que mis números fueran, no sé, quiero ordenar los números del 1 al 10, los voy a tener desordenados y los voy a tener de esta forma. Voy a tener el 2, el 3, el 4, hasta el 10 y al último voy a tener el 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener que recorrer esta lista comparando de a pares, los pares sucesivos. Voy a ir avanzando, no voy a hacer nada hasta que llego al final y comparo el 10 con el 1. Y esos dos los voy a tener que intercambiar. Después vuelvo a pasar por la lista y voy a toparme con que voy a tener el 9, 1, 10. Entonces el 9 con el 1 los voy a tener que intercambiar. ¿Sí? Y en el fondo, cada vez que recorra esta lista de números, voy a ir corriendo ese 1 un puesto hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces voy a tener que recorrer la lista para tener ese orden? Voy a tener que recorrerla n veces. ¿Sí? Y cada vez que recorro la lista me toma tiempo n, también son n operaciones que tengo que realizar. ¿Sí? O del orden de n, es como n-1 o algo así. Entonces, al final, como voy a tener que realizar esto que me toma del orden de n operaciones, lo voy a tener que realizar n veces, el algoritmo me queda de orden n cuadrado. ¿Sí? Entonces, anotemos cómo funciona ese algoritmo. Entonces, primera etapa. No, lo voy a anotar así como paso. Vamos a hacerlo así. Voy a fijar i igual a 1. ¿Sí? Eso va a ser lo primero que voy a hacer. Fijo i igual a 1. Y acá le voy a poner mientras i sea menor que n, voy a realizar lo siguiente. Voy a comparar, o bueno, lo voy a poner comparar, lo voy a poner así, de esta forma. Si a sub i es menor o igual a sub i más 1. Ah, perdón. Fijo igual a 1 y pi va a ser, esta permutación la voy a denotar como un vector nomás. ¿Ya? 1, 2 y así hasta n. Sí, voy a partir con esa, que yo sé que es una permutación válida. ¿Sí? Que es tener los números en el orden en el que están. Mientras i sea menor que n, vamos a realizar lo siguiente. Si a en pi de i es menor o igual al revés, a en pi de i es mayor que a en pi de i más 1, que aquí es cuando quiero cambiar las cosas, ¿sí? Cuando no se cumple lo que yo quiero, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que debería hacer? Debería intercambiarlo, ¿sí? ¿Qué significa intercambiarlo? Significa modificar la permutación, ¿sí? Entonces voy a asignarle el valor pi de i más 1, lo intercambio con el pi de i, ¿sí? Intercambio esos dos valores. Así, después cuando yo vuelva a pasar por esta parte ocupando la permutación, porque eso es lo que voy a estar ocupando acá en cada paso, ¿sí? Así voy a hacer las comparaciones. Después cuando la vuelva a mirar, esos dos números ya van a estar intercambiados, ¿sí? Y en caso contrario, si no, o sea, si es que se cumple la desigualdad, no hago nada. Continuar. Y antes de salir de ese mientras i menor a n, lo que voy a hacer es hacer i igual a i más 1.
Y ahora voy a hacer un paso de chequeo. Si, a ver, para I, o voy a poner otro valor porque el I lo estoy ocupando, para J, desde 1 hasta n-1, voy a hacer lo siguiente. Si A de pi J es mayor a A de pi J más 1, lo que voy a hacer acá va a ser volver a hacer I igual a 1, o bueno, es setear, lo voy a poner así, setear I igual a 1 y volver a este paso 1 que lo voy a marcar acá. No lo voy a poner con otra letra porque ahí, 1. Porque el 1 así con circulito lo ocupé arriba. Entonces vuelvo allá arriba. Si no, continúo. Y como último paso, retornar pi. Entonces, veamos que efectivamente este algoritmo que está acá hace exactamente lo que dije, ¿sí? Entonces, fijo igual a 1 y fijo la permutación que en el fondo es escribirlo, listar los números desde 1 hasta n, ¿sí? O sea, esas van a ser las posiciones que voy a tomar en mi listado de números que entrego. Recuerden que tengo n números, que pueden ser cualesquiera, pero lo que me dice la permutación es que los voy a mirar en ese orden, en el mismo orden que me los entregaron, ¿sí? Entonces, me paro al comienzo, comparo. Si es que el que está a la derecha es más grande que el que está a la izquierda, o sea, si el segundo es más grande que el primero, intercambio esos términos de la permutación. O sea, ahora mi permutación, que originalmente tenía los números ordenados desde el 1 hasta el n, ahora va a ser 2, 1, 3, 4, 5 y así hasta n. ¿Sí? Si es que no, si es que se respeta la desigualdad que yo quiero, no hago nada. ¿Sí? Y después de eso hago i igual a i más 1. Aumento en 1 el valor de i. Y vuelvo arriba. Porque, bueno, ahora i vale 2. Si eso sigue siendo menor que n, vuelvo a comparar. Entonces lo que voy a estar haciendo ahora es comparar, sea cual sea que haya quedado ahora como segundo elemento de la lista, lo voy a comparar con el tercero. ¿Sí? Ese que está segundo puede ser el que era originalmente el segundo, o el que era antes el primero, pero ahora lo intercambié. ¿Sí? Comparo esos dos y hago lo mismo. Si es que respeto la desigualdad, no hago nada. Si es que no se respeta la desigualdad que yo quiero, lo intercambio. En el fondo intercambio los términos de la permutación. Si es que los volviese a intercambiar, ahora la permutación quedaría como 2, 3, 1, 4 y así seguiría avanzando. ¿Sí? Entonces esto me da el efecto de ir moviendo los números grandes hacia la derecha, finalmente. ¿Sí? O bien mover los números chicos hacia la izquierda. Pero eso lo voy haciendo en cada paso. ¿Sí? Eventualmente llego al final de la lista. ¿Sí? Voy a llegar al punto en que, como voy aumentando el valor de i en cada paso, eventualmente va a valer n. Si es que vale n, lo que voy a hacer ahora, voy a mirar la permutación que me quedó, y la voy a mirar, por eso digo, desde J1 hasta n-1, y lo que hago es comparar las desigualdades. Si es que en algún momento, para algún J, la desigualdad no se cumple, ¿sí? Que es lo que estoy diciendo acá, lo que hago es volver a realizar todo el proceso de nuevo. Hago igual a 1 nuevamente y me devuelvo a este paso acá arriba. Y vuelvo a recorrer la lista haciendo los intercambios que sean necesarios y después vuelvo a chequear. ¿Sí? Eventualmente, esto va a terminar. ¿Sí? Voy a llegar a un punto en que voy a tener los números ordenados. ¿Sí? Bueno, y si efectivamente voy a llegar a ese punto, lo que va a pasar es que en ningún caso voy a tener esta desigualdad, sino que voy a tener la desigualdad que yo quiero en todos los casos. Y ahí digo, bueno, entonces sigo,
termina este for, finalmente, y lo que me queda al final, el pi que me queda al final, ese orden de los números desde 1 hasta n, es el que estaba buscando. ¿Sí? Por cómo se armó esto, vamos a tener lo siguiente. Esta etapa, la primera partecita, es O de n. ¿Sí? Porque es crear este vector desde 1 hasta n y poner i igual a 1. Eso es un paso y los otros son n pasos más. Entonces es O de n. Cada una de estas partes, lo que está dentro del... dentro del... dentro del mientras, ¿sí? Es O de 1, ¿sí? Es constante, ¿sí? Porque son solo comparaciones y asignaciones. Es una comparación y una asignación que tengo que hacer, ¿sí? Entonces esto se hace en tiempo constante, pero como lo estoy haciendo n veces, o n-1 veces, algo así, pero va a ser O de n, al final toda esa partecita de ahí. Ahora, lo que sigue también se hace en tiempo constante, esta comparación también es O de 1. El setear acá también sería O de 1, pero acá estoy volviendo a 1. Entonces esto es repetir algo que es O de n. ¿Cuántas veces? A lo más n. Entonces, eso nos implica que finalmente el algoritmo es O de n cuadrado, ¿sí? Porque en el peor de los casos voy a repetir n veces esa parte que era de orden n. Entonces, eso me hace aparecer el n cuadrado, ¿sí? Ok, este algoritmo ya es bastante mejor. O sea, pasamos de algo que era del orden de n por n factorial a algo que es de orden n cuadrado. Ya, de hecho, este algoritmo que es de orden n cuadrado ya es algo que se puede meter al computador y con números grandes todavía voy a poder esperar a tener la solución, ¿sí? Eh, esta tablita que está acá en el libro que les dije, en la página 7, se fijan, ahí habla de un algoritmo que es de orden, bueno, que el tiempo de ejecución es de 10n cuadrado, ¿sí? Asumiendo que cada operación en el computador toma 1 nanosegundo, ¿sí? Que es una cuestión bien factible, ¿sí? Y fíjense que ya si es que necesito ordenar 10.000 números, el computador se va a demorar un segundo, ¿sí? O sea, es una cuestión bastante rápida, ¿sí? De hecho, ya para 100.000 números se demora minuto y medio, ya con 1 millón de números son 3 horas, pero es bastante esperable. O sea, si voy a ordenar 1 millón de números que son aleatorios, esperar 3 horas no hay ningún problema. O sea, si estoy ordenando 1 millón de números porque de verdad lo necesito, así que esperar 3 horas no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, ¿queda claro que este algoritmo funciona? Sí, sobre todo la parte de entender cómo estudiar un algoritmo, cómo leerlo para determinar si es que funciona o no, si es que en el fondo es verificar la correctitud del algoritmo. ¿Sí? ¿Queda claro cómo se hizo y por qué efectivamente esto funciona? Sí, sí, queda claro. Sí, perfecto. Bueno, y el peor caso lo mencioné, o sea, si tengo 10 números y los pongo todos, o sea, o tengo los números del 1 al n, partiendo desde el 2 hasta el n y al final el 1, ese es como mi peor caso, ¿sí? Porque voy a tener que tirar ese 1 hasta el comienzo, ¿sí? Y en cada paso lo voy a devolver solamente un espacio, ¿sí? Entonces, eso no está el peor caso. Perdón. Pero este algoritmo se puede mejorar, ¿sí? Y este algoritmo aparece bastante en cualquier libro sobre teoría de algoritmos aparece, ¿sí? Porque es uno
Es como, yo creo que fue uno de los primeros algoritmos que se le hizo una mejora sustancial, ¿sí? Porque de hecho lo que termina dando mejora los tiempos de ejecución bastante, bastante, bastante. Y que lo convierte en algo que es del orden de n por log n, ¿sí? Y que en la misma tablita acá, fíjense, por ejemplo, que de nada hablamos que para ordenar 1 millón de números, este algoritmo se demoraría del orden de 3 horas, ¿sí? Pero el algoritmo que vamos a mostrar ahora se demoraría 2 segundos, ¿sí? Entonces es una mejora sustancial. Entonces este es el algoritmo que se llama Merge Sort y que ocupa una técnica que se ocupa bastante en computación, que es la recursividad, ¿sí? Este algoritmo va a ser un algoritmo recursivo. Entonces acá vamos a ponerle acá la clave es recursividad, ¿sí? Y hay un algoritmo clásico que ocupa la recursividad, que lo voy a anotar acá como para que se vea que en realidad, claro, en el algoritmo que voy a mostrar no genera mucha mejora en cuanto a tiempo de ejecución y y espacio ocupado, ¿sí? Pero es una manera bastante más sencilla de escribirlo, ¿sí? Entonces, un ejemplo de un algoritmo recursivo. Mi input va a ser un natural cualquiera, un natural n, y mi output, no sé si ustedes tuvieron un curso de computación, ¿cierto? Sí, ¿Vieron algoritmo, que es la clásica, no le hicieron programar un algoritmo para calcular el factorial? Sí, creo que sí. Ya, vamos a ver eso mismo. Un natural n y la salida, el valor de n factorial. Entonces, la forma más directa de hacerlo sería eh, setear k igual 1. ¿Sí? Ese va a ser el resultado. Esta variable me va a almacenar el resultado. Y lo que voy a hacer es para i igual 1 hasta n, o bueno, desde 2, ¿para qué voy a poner el 1? Desde 2 hasta n, lo que voy a hacer es hacer k igual a k'. Y por último, retornar k. ¿Sí? Es claro que esto funciona. ¿Sí? Si es que k vale 0 o 1, fíjense que como estoy diciendo que tengo que ir desde 2 hasta n, si digo voy desde 2 hasta 0, el algoritmo va a decir, bueno, no tengo que entrar acá, ¿sí? Porque no me puedo devolver, ¿sí? Si es que n vale 1 también va a decir lo mismo. Voy a tener que tomar i desde 2 hasta 1. No me puedo devolver, así que no paso por acá. Y en esos dos casos va a entregar 1, que es el valor que le habíamos puesto acá. Y ya de ahí en adelante, si es que pongo n igual 5, bueno, ¿qué va a ir haciendo este for? Va a tomar el número que ya tengo guardado y lo va a actualizar. ¿De qué manera? Multiplicándolo por i. Entonces lo que voy a lograr ahí es tener la multiplicación de los números desde 1 hasta n. Entonces este algoritmo es directo. Esto lo que hace es hacer el cálculo directo. Pero para el mismo input y la misma salida puedo hacer un algoritmo recursivo. Un natural n, output, el valor de n factorial. Y muchas veces acá la gente se confunde y piensa que esto es trampa, pero es completamente válido. Lo que voy a hacer es, si si n es igual a 0, lo que voy a hacer es retornar 1. Si no, retornar n por el factorial de n menos 1. ¿Sí? Y ahí es donde está la pillería. Porque acá, a esto le voy a llamar algoritmo igual factorial.
¿sí? Entonces lo que hago es decirle, ok, si el número que me entregan es 0, voy a devolver el 1 directamente, porque yo sé que el factorial de 0 es 1. Listo. Si no, si es más grande que 0, lo que voy a hacer es tomar el número y multiplicarlo por el resultado que me dé esta misma función al evaluarla en n-1. O sea, dentro del algoritmo hago correr el mismo algoritmo. Lo llamo a sí mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora voy a ejecutar el mismo algoritmo, pero con n-1. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Va a mirar acá, n-1 en este caso ahora. Si es 0, retorno 1 y lo multiplico por lo que tenía antes, ¿sí? Si no, ahora voy a tomar ese n-1 y lo voy a multiplicar por el factorial de n-2. Y ahí vuelvo a ejecutar el algoritmo, ¿sí? Y se ejecuta así de una manera recursiva, ¿sí? Hasta que eventualmente, como voy bajándole el valor a n, le voy restando 1 cada vez, eventualmente va a valer 0, ¿sí? Y si vale 0, va a retornar 1. Como retornó 1, ahora eso se va a multiplicar por el 1 que ya estaba, va a quedar 1. Ese resultado se va a multiplicar por el 2 que estaba ahí, 2. Ese 2 ahora se va a multiplicar con el 3 que estaba de antes, de la ejecución anterior del algoritmo. Y así como que se van cerrando sucesivamente las ejecuciones de los algoritmos hasta que entregan la multiplicación de todos los números desde 1 hasta n. ¿Sí? Entonces, claro, podría verse casi como uno siempre habla de los errores de lógica de demostración, que de repente uno ocupa la hipótesis perdón, ocupa el resultado para demostrarlo, ¿sí? Uno de repente se equivoca y asume como hipótesis lo que quería demostrarse, y obviamente ahí la demostración se hace sola, porque estoy asumiendo verdadero lo que quiero demostrar que es verdadero. Es más o menos así, pero esto sí funciona, ¿sí? Los algoritmos recursivos funcionan siempre y cuando estén bien implementados, ¿sí? Porque si llegáis a un punto en que el algoritmo no converge y se queda en un loop infinito, obviamente no va a funcionar. Pero este estamos seguros que va a funcionar porque como parto con un número natural y le voy restando 1 en cada iteración, cada vez que aplico la recursividad le voy restando 1, eventualmente va a valer 0 el valor que le voy a estar metiendo a la función. Y si es 0, la función dice, si recibo un 0, retorno 1. Entonces ahí termina, ¿sí? El algoritmo merge sort hace algo similar, ¿sí? Entonces nuestro input para el algoritmo merge sort, habíamos dicho, es una lista de números desde A1, voy a ponerle acá, sí, lo voy a poner así, desde 1 hasta n reales, ¿sí? El mismo input de delante. Y el output, exactamente el mismo que habíamos hablado, que era una permutación pi, tal que A sub pi de i es menor o igual a sub pi de i más 1 para todo i desde 1 hasta n-1. Bueno, este algoritmo que vamos a escribir ahora es un algoritmo recursivo, ¿sí? Y que ocupa la recursividad de una manera bastante inteligente en realidad, ¿sí? Lo que hace es básicamente tomar esta lista y dividirla en dos partes. Y cada una de ellas le aplica el algoritmo. Y eso es lo que hace, ¿sí? Y finalmente, lo que hace después, asumiendo que ya tienes esas dos mitades ordenadas, las junta de nuevo. ¿Sí? Por eso tiene el nombre es merge sort, es como unir y ordenar, ¿sí? Entonces lo que hago es tomar mi lista, dividirla en dos, la ordeno las dos de alguna forma, independientemente, y después las voy comparando una a una y las junto en una sola lista grande, y ese es el orden que yo estaba buscando, ¿sí? Entonces, el algoritmo funciona de la siguiente forma. Lo que hago es poner una condición de salida, ¿sí? Si n es igual a 1, o sea, si tengo un solo número, retornar la permutación que pi es igual al... Va a verse raro, pero es un vector que tiene solamente un 1, ¿sí?
Es un vector de largo 1 que tiene un 1. Y esa es la única permutación que hay. O sea, es un número real nomás que tengo que ordenarlo, no tengo con qué compararlo. Listo. Eso funciona. Esa va a ser nuestra condición de salida. Si no, entramos a la otra parte del algoritmo. Vamos a fijar m igual a la parte entera de n medios. Definir, vamos a tener dos cosas acá. Esto que vamos a llamar ρ, que va a ser igual al resultado de aplicarle este algoritmo. Al listado de números desde 1 hasta m. Y sigma, que va a ser el resultado de aplicar este algoritmo, a los números desde m más 1 hasta n. ¿Sí? Claro, aquí estoy hablo de m igual la parte entera de n medios, porque, claro, no tiene por qué cumplirse que la cantidad de números sea una cantidad par, ¿sí? Entonces, cuando digo lo divido en dos partes, no tienen por qué ser dos partes iguales, sino que una va a tener un número más que el otro, ¿sí? Que el otro grupo, ¿sí? Ahora, dividirlo así de precisamente va a ayudar bastante. ¿Sí? No sería lo mismo, por ejemplo, si aislara dos términos y después dejara todos los demás al lado y le aplicara los algoritmos, ¿sí? Porque al final igual va a ser muy costoso. Va a ser casi como hacer el algoritmo anterior, básicamente. Siguiente etapa. Vamos a fijar k igual a 1 y l igual a 1. Vamos a tener dos índices acá. Entonces, mientras lo van a anotar tal cual acá está en el libro y ahí voy a explicar qué es lo que hace esta parte. Mientras k sea menor o igual a m y L sea menor o igual a N menos M, ¿sí? En el fondo, con el K lo que voy a estar haciendo es indexar los términos que están en esta permutación, en la permutación ρ, y con L voy a indexar los términos que están en la permutación sigma, ¿sí? Porque, claro, acá tengo M términos y acá tengo N menos M más 1, perdón, N menos M menos 1 más 1, así que tengo N menos M términos. Entonces esos son los valores que van a estar indexando. Y ahora empiezo a comparar. Voy a hacer lo siguiente. Entonces, mientras tenga esos valores menores bajo esas cotas, hago esto. Si el término que está en la posición ρ de k, ¿sí? Estoy mirando alguno de los términos de esta lista. Estoy mirando uno, en el fondo, cuando k vale 1, estoy mirando el término más chico de la primera mitad de la lista completa de números. Si eso es menor o igual al a de m más sigma de L, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a fijar pi en la posición k más L menos 1 igual a ρ de k. Y después voy a hacer k igual a k más 1. Si no, o sea, si es que el a ρ de k es más grande que el am más sigma L, lo que voy a hacer es fijar pi en k más L menos 1 igual a sigma de L, perdón, m más sigma de L. Y voy a hacer ahora L igual a L más 1. Y hago todo ese recorrido.
Entonces, en algún momento voy a llegar a que K vale M o que L vale N menos M. ¿Sí? No simultáneamente necesariamente, nos podría quedar una colita para alguno de los dos índices. ¿Sí? Entonces tengo que hacerme cargo de eso que queda. Entonces, mientras K sea menor o igual a M, si es que esta todavía no se ha acabado, por ejemplo, lo que voy a hacer es fijar pi de K más L menos 1 igual a rho de K. Y repito lo mismo que arriba, K igual a K más 1. Esta es como una etapa final. Y mientras L sea menor o igual a N menos M, tengo que repetir básicamente lo mismo que hice arriba. Es fijar pi en K más L menos 1 igual a M más sigma de L. Y acá L igual a L más 1. Y como último paso acá, después de hacer todo esto, acá, retornar pi. A ver, ¿qué hace este algoritmo? Toma el listado de números. Si es que tiene solamente un número, entrego como mi permutación solamente el número 1. ¿Sí? O sea, en el fondo, ese es el orden. Tomar el número solo está ordenado. Listo, no hay nada que hacer. Si tengo más números, ¿qué es lo que hago? Tomo esta lista y la divido en dos sublistas. Y a cada una de ellas le aplico el algoritmo. ¿Sí? Entonces, entre comillas, mágicamente lo que voy a tener ahora van a ser dos permutaciones, rho y sigma, que hacen que las listas de números desde el 1 hasta m, que era la mitad de la cantidad total, y entre m menos 1 y n, están ordenados, de menor a mayor. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer ahora es tomar dos índices, el k y el l, que los voy a fijar como 1, y mientras el índice k sea menor que la cantidad de términos de la primera lista y L sea menor o igual que la cantidad de términos de la segunda lista, voy a hacer lo siguiente. Y supongamos, K y L valen 1. Entonces lo que hago es tomar ρ de 1, ¿sí? Eso me va a dar un número, me va a estar indicando a uno de los valores de la lista. ¿Sí? Me va a decir, en esta sublista de los números que eran desde A1 hasta AM, el menor es el que está en la posición 10. ¿Sí? Y listo. Y voy a mirar ese valor, el A sub ρ de 1. Si ese es menor o igual que el primer elemento que se corresponde con el ordenamiento de la segunda lista, de la segunda mitad de la lista, ¿sí? Entonces lo que hago es, a la permutación que yo quiero obtener como resultado en su primera posición, ¿sí? Que sería la posición 1 más 1 menos 1, o sea, pi de 1, le voy a poner a lo que indica la primera permutación en la primera posición. ¿Sí? En el fondo estoy comparando, pensemos no tanto en las permutaciones, sino que tengo las listas de números ordenadas. Si el más chico de la primera mitad de la lista es más chico que el menor de la segunda mitad de la lista, ¿sí? El primero que voy a poner en mi lista final va a ser el más chico de la primera lista, porque ese era menor. Lo pongo ahí. ¿Sí? Y ahí, ¿qué es lo que hago? Hago K igual a K más 1. O sea, avanzo una posición en la primera lista, que es de donde saqué el primer número. ¿Sí? Después, ¿qué hago? Sigo revisando. Si es que todavía me quedan números en la primera lista, que ahora le saqué 1, por ejemplo, entro de nuevo. Y ahora comparo lo que sería el segundo número de esa lista, todavía con el primero de la segunda mitad de la lista. ¿Sí? Y supongamos ahora que ahora el más chico de la segunda mitad de la lista es menor o igual que el segundo más chico de la primera mitad de la lista, porque ya sacamos el que era más chico. Entonces, en ese caso, ¿qué me dice el algoritmo? En esa posición, fíjense que ahora como aumenté ya sea K o L una vez, ahora voy a estar mirando pi de 2, o sea, voy a estar mirando la segunda posición de la permutación. Y lo voy a poner le voy a decir que tiene que apuntar a m más sigma de L, o sea, es más que nada por este corrimiento de los índices que hay,
porque los primeros m términos están en la primera mitad de la lista y el resto están acá. Entonces va a ser m más la posición que me indique el sigma, ¿sí? En términos prácticos, ahora voy a comparar esos dos y voy a meter a mi lista final el de la segunda mitad de la lista y lo voy a poner acá, ¿sí? Y así los voy ordenando. En el fondo voy recorriendo las listas, mirando lo que va quedando. O sea, parto con las dos listas, las veo, veo los primeros elementos. El que sea más chico, lo saco, lo pongo en la lista final y vuelvo arriba. Comparo ahora los que me quedan, ¿sí? Los más chicos, el que sea más chico, lo saco de esa lista y lo meto abajo. Y así voy avanzando. Y eso es lo que voy haciendo finalmente. Eventualmente podría pasar, o va a pasar, que alguna de las dos listas se me va a acabar, ¿sí? Siempre se va a acabar una de las dos antes que la otra. ¿Sí? Es imposible que se acaben las dos al mismo tiempo, porque voy sacando de a un elemento nomás, ¿sí? Uno de... No saco simultáneamente uno de cada... O sea, un elemento de una lista y al mismo tiempo uno de la otra, sino que voy sacando en cada paso, voy sacando solamente un elemento del total, ¿sí? Eventualmente alguna de las dos se me va a acabar y este mientras que está acá, este de acá, se va a terminar, ¿sí? Pero resulta que se acabó una de las listas, pero en la otra todavía voy a tener números, ¿sí? Y necesariamente todos esos números que están ahí son más grandes que todos los que ya tengo en mi lista final. Entonces la siguiente etapa del algoritmo, estas últimas dos partes de acá, que solamente voy a entrar a una de las dos, porque necesariamente una de las dos listas ya se me acabó, así que voy a entrar solamente a una de estas dos partes. Lo único que hace es tomar los números que me quedan y agregarlos a la lista final, en el mismo orden en el que están, ¿sí? Resultado de todo esto, una lista completamente ordenada, ¿sí? Ahora, ojo, todo esto fue bajo el supuesto que si divido la lista en dos, a esas partes yo les puedo aplicar el algoritmo. Y el algoritmo me va a entregar lo que correspondía, ¿sí? Eso se puede demostrar que es cierto de manera muy difícil. Eso es básicamente un argumento de inducción, ¿sí? En el fondo, claro, ¿qué hace uno con las demostraciones por inducción? Uno dice, voy a demostrar que para el caso K más 1 se cumple si es que se cumple el caso para K, ¿sí? Y el principio de inducción fuerte es un poquito más, es decir, bueno, vamos a suponer que esto es cierto para todos los números naturales desde 1 hasta K, y voy a demostrar que dado eso se cumple para K más 1, ¿sí? Y eso es básicamente esto, o sea, yo quiero demostrar que un algoritmo que me ordene 20 números funciona, suponiendo que tengo uno que funciona para una cantidad ya sea entre 1 y 19 números, ¿sí? Entonces lo que hago es dividir la lista en dos, voy a tener dos listas de 10, y yo sé que para listas de 10 el algoritmo funciona, ¿sí? Y que claro, finalmente lo que va pasando acá es que achico estas listas, las hago más pequeñas, o sea, paso de una lista de 20 a dos listas de 10 que tengo que ordenar. Pero cada una de esas dos listas de 10, si yo le aplico el algoritmo, se van a dividir cada una en dos listas de 5. Cada una de esas listas de 5, que ahora son 4 listas de 5 que tengo, se van a dividir en una lista de 2 y una de 3, ¿sí? Las listas de 2 se va a dividir en dos listas de 1, y las listas de 1 yo sé ordenarlas, ¿sí? Me lo dice el algoritmo, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué va a hacer el algoritmo? Me va a entregar esos dos números, y después en el siguiente paso voy a tener esas dos listas ordenadas, que son dos listas de un número, y voy a comparar esos números y los voy a poner en el orden que corresponde, ¿sí? Después de esos dos, voy a tomar esta lista que tenía 3. Bueno, que a su vez esa lista de 3 se iba a dividir en una que tiene un número y otra que tiene 2. La de 1 no le hago nada, esa está lista. La que tenía 2 va a quedar ordenada. Después comparo la de 1 con la de 2, que ya está ordenada. Voy a tener una lista de 3 números ordenada. Tomo la de 2 con la de 3 y voy comparando los elementos y voy a tener la lista de 5 ordenada. Y eso para cada una de las listas de 5, ¿sí? Esa es la parte importante. Fíjense que esta cuestión como que va teniendo como una potencia de 2 metida entre medio, ¿sí? Pero finalmente voy a tomar estas dos primeras listas de 5, las voy a ordenar, voy a tener una lista de 10 ordenada. Las otras dos de 5 las voy a juntar, otra lista de 10 ordenada, y esas dos listas de 10 ordenadas las voy a mezclar y voy a tener la lista de 20 completamente ordenada,
¿sí? Esa es la forma en que va actuando. La próxima semana vamos a hablar del tiempo de ejecución de esto más en detalle, pero se los digo desde ahora. El algoritmo merge sort se ejecuta en tiempo O de n log n. ¿Sí? Y una cuestión que no mencioné acá, cuando hablemos de logaritmos acá, cada vez que escriba log n, se refiere a un logaritmo en base 2. ¿Sí? Porque, bueno, en computación como que todo es binario. ¿Sí? Pero acá tiene bastante sentido, porque si se fijan, lo que voy haciendo en cada etapa es, en el fondo, es delegar el trabajo y que el algoritmo se ejecute 2 veces en cosas de mitad del tamaño. ¿Sí? Y después en cada uno de esos, de nuevo se va a volver a dividir y se va a ejecutar 2 veces algo en la mitad del tamaño. ¿Sí? Y eso va a hacer que el n que está originalmente, eso de ir dividiendo sucesivamente por 2, va a hacer que el n que estaba originalmente en este otro algoritmo, en el primero que, bueno, el segundo que hicimos, el que era de orden n cuadrado, va a ser que uno de esos n, que tiene que ver con el hecho de esto de volver a repetir el procedimiento, ¿sí? Con esto de hacerlo recursivo y en el fondo irme asegurando en cada etapa que voy teniendo sublistas ordenadas, va a hacer que ese n se convierta en un logaritmo de n, ¿sí? Que en el fondo es un logaritmo en base 2. Y eso va a ser por las sucesivas divisiones de la lista, ¿sí? Eso lo vamos a ver en detalle de por qué se reduce eso a un tiempo logarítmico, pero es básicamente esa la idea, es por ir dividiendo todo esto en pequeñas etapas de subrutinas, ¿sí? Ocupando la mitad de las listas. La técnica de ocupar recursividad para mejorar el tiempo de ejecución de un algoritmo es una cuestión clásica, ¿sí? Como que la recursividad muchas veces ayuda a reducir un n que está dando vuelta por ahí, reducirlo a un logaritmo, si es que está hecho de una buena forma, ¿sí? Bueno, siento que este algoritmo es un poquito más fácil de comprender que el que habíamos visto de obtener las permutaciones posibles, ¿sí? Más que nada porque es un poquito más dibujable, ¿sí? Tomo la lista, la divido en 2 partes y ¿qué hago con esas? Una vez que las tengo ordenadas de alguna forma, lo que hago es ir comparando el elemento menor que me va restando en cada una de esas listas y lo voy agregando a la lista de abajo y obviamente me van a quedar ordenados porque los voy a ir poniendo en la nueva lista en el orden correspondiente, ¿sí? Como que después no voy a tener que pasar por una etapa de verificación, ¿sí? Porque ya sé que está ordenado, ¿sí? Eso es lo que nos ahorramos finalmente. ¿Alguna duda sobre este algoritmo? No, ninguno. ¿Sí? No, ¿Quedó profe. claro? Ya, bacán, Sí. bacán. Ya, ¿Qué entonces, vamos a ver en la tarde? en la tarde lo que vamos a hacer, voy a trabajar con el algoritmo que le había dicho, ¿sí? El de esta cuestión de ordenar las permutaciones, o sea, de listar las permutaciones. Les voy a mostrar cómo lo implementé en el computador, ¿sí? Y vamos a ver más o menos cómo funciona. Con el mismo computador vamos a ir viendo cómo van evolucionando los vectores para obtener la salida. Chequear que efectivamente quedan en el orden lexicográfico, como había dicho, ¿sí? Y los tiempos de ejecución. ¿Sí? Vamos a ver todo eso con MATLAB para que el computador se encargue de hacer lo que tiene que hacer, pues que ejecutar algoritmos. ¿Sí? Ya, A ok. eso nos vamos a dedicar. Ya. No sé si tienen alguna otra consulta o si no, ya después nos vemos ¿a qué hora empieza el bloque en la tarde? A ver, denme un segundo. A las 2:30. 2:30 a 4. ¿Les parece si partimos a las 3? Porque tampoco va a ser muy largo lo que vamos a ver. Bueno, Ya, bueno, ya. Partamos a las 3 entonces. ya. Nos vemos Ya, a las 3 entonces. ya. Ahí estamos hablando. Que estén bien. Chao, profe. Vale. Chao, estamos hablando.